Bienvenidos sean todos a este cuarto webinar en el que abordaremos el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Antes que nada, quiero agradecer al equipo de Educación a Distancia del Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Gabaldón, por la invitación y el esfuerzo conjunto para hoy producir este material que se comparte. Comencemos. Iniciamos con una visión. Los estudiantes necesitan que se les enseñen explícitamente las actitudes para la cooperación, la colaboración y la resolución de conflictos, y también practicarlas constantemente antes de internalizarlas y convertirlas en comportamientos grupales de rutina. La cita que plantean los autores nos hace preguntarnos: ¿la cooperación y la colaboración son comportamientos naturales en los alumnos, estudiantes o participantes? ¿O son cuestión de práctica? Pues podría decir con la experiencia que he tenido durante los últimos años que es algo que debemos promover, incentivar, porque desde esas acciones comienzan a darse los procesos conjuntos, pero cuando hablamos de educación mediada o educación a distancia, podríamos afirmar que solo desde las estrategias que permiten reconocer al otro se comienzan a dar los procesos colaborativos y cooperativos. Solo cuando existe la instrucción, pues no es algo común, especialmente hablando de educación mediada a las tecnologías, que los participantes se agrupen, pues la asincronía en esa forma de aprendizaje lleva justamente a un aprendizaje autónomo e individual, por lo que promover este tipo de estrategias debe darse desde la docencia. Distinciones entre el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. En el diccionario de la Real Academia Española se define el término colaborar como trabajar con otro o ayudarlo en la realización de una obra, y cooperar como obrar conjuntamente para un mismo fin. Partiendo de estas definiciones, se puede ya perfilar las similitudes y la pequeña brecha que pudiera establecer algunas diferencias. Ahora bien, ya al hablar de este tipo de aprendizaje, podríamos decir que el aprendizaje colaborativo es una filosofía de enseñanza cuya finalidad es lograr de forma conjunta el trabajo, la construcción, el aprendizaje, el cambio y la mejora. Mientras que el aprendizaje cooperativo es considerado como una técnica utilizada para culminar determinada tarea de un grupo. El desarrollo de estas habilidades sociales que deben enseñarse a los estudiantes, alumnos o participantes con una finalidad académica en sí, encuentra lo siguiente: se requiere de liderazgo, se requiere de toma de decisiones, de la construcción de la confianza, de la comunicación y en especial la resolución de conflictos. Cada una de estas habilidades debe orientar el trabajo en equipo, con la finalidad de lograr la comprensión de los contenidos y los objetivos establecidos de manera exitosa. Para Krug, el aprendizaje cooperativo se refiere a unas estrategias de dirección de tareas que, a menudo, suponen el trabajo conjunto de un grupo mayor o incluso de toda la clase. En esta línea de trabajo es corriente dividir las tareas de manera que distintos miembros del grupo se responsabilicen de manera diferente. Ahora bien, Álvarez, García, Gross y Guerra plantean desde ambos enfoques de aprendizaje algunas características que permiten perfilar algunas diferencias entre ellos. Los autores mencionados señalan que se trata de una realidad de dos extremos del proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede estar altamente estructurado por el profesor cooperativo o dejar la responsabilidad del aprendizaje principalmente en los estudiantes colaborativo. Estos enfoques pueden ser vistos como contradictorios, pero utilizados en combinación pueden ayudar a situar el proceso, ya que la colaboración no es algo que se produzca con facilidad. De esta forma, podría pensarse en un proceso de trabajo desde la estructuración muy elaborada por parte del profesorado, hasta dejar paso a una mayor responsabilidad para los estudiantes. Por su lado, nuevamente Krug afirma que la línea divisoria entre ambos tipos de aprendizaje es muy fina, ya que en términos de colaboración el mayor interés apunta a los procesos cognitivos derivados de los intercambios entre pares, mientras que al hacer referencia a la cooperación, ésta se orienta más a un proceso de motivación y organización para el logro del trabajo grupal. Ahora bien, a efectos del desarrollo de esta temática, se va a asumir que la colaboración engloba la cooperación en la construcción de nuevos conocimientos y saberes. ¿Cómo propiciar el trabajo colaborativo y cooperativo? El trabajo bajo un enfoque colaborativo puede llevarse a cabo a través de distintas actividades diseñadas con esa finalidad.
Algunas de ellas podríamos mencionar que son: trabajo en grupo basado en la metodología de proyecto, revisión crítica de trabajo entre pares, intercambio de roles entre grupos, lluvia de ideas, debates, conversatorios sincrónicos, foros de discusión, mapas mentales, mapas conceptuales y la construcción colaborativa a través de documentos compartidos. Este último ha hecho un gran avance con respecto a todo lo que tiene que ver con elaboración de documentos o elaboración de presentaciones, documentos que nos ayudan a integrar los saberes de todos los involucrados en este tipo de trabajo. ¿Qué logramos en los estudiantes a través del trabajo colaborativo y cooperativo? Johnson y Johnson refieren algunas. Entre ellas encontramos interdependencia positiva, promoción a la interacción, responsabilidad individual, desarrollo de habilidades en el trabajo en comunidad, interacción positiva. También podríamos decir que nos permite la resolución de problemas de forma colectiva, promover la participación activa en la discusión y comprensión de contenidos para generar y construir nuevos saberes, así como el debate e intercambio de ideas. Otras ventajas que se pueden mencionar en el trabajo cooperativo y colaborativo nos indica que aumenta la satisfacción y motivación de los participantes, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, promueve el trabajo interdisciplinario, aumenta la motivación por el trabajo individual y grupal, estimula el desarrollo de habilidades sociales, promueve la educación distribuida y promueve la inteligencia colectiva. La educación distribuida. En cuanto a la educación distribuida, la misma es considerada una estrategia utilizada en el ámbito educativo que se apoya en el uso de la tecnología con el propósito de llevar a cabo procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya sea de carácter individual o grupal. Este tipo de educación se caracteriza por la separación entre el facilitador y el estudiante. La dinámica y unión entre ellos se vale del uso de medios tecnológicos, estableciendo así un proceso de comunicación en ambas direcciones, de manera que el alumno pueda beneficiarse del diálogo iniciado por el facilitador. La relación directa entre el aprendizaje colaborativo, cooperativo y la educación distribuida está específicamente en los medios o herramientas que utiliza para el proceso de aprendizaje y de enseñanza. La educación distribuida se apoya a su vez en distintos medios o herramientas, entre los cuales encontramos los impresos como textos, guías, manuales, unidades didácticas, fotografías y láminas, auditivos, programas de radio y audioconferencias, audiovisuales, la televisión, el video, videoconferencias, los informáticos como la computadora, el correo electrónico, los foros de discusión, páginas web en internet, chat, videoconferencias digitales, televisión interactiva, realidad virtual, entre otros que pueda mencionarse. La inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva surge de la colaboración e interacción de distintas personas. Es considerada como una inteligencia distribuida que está en todas partes, en donde el conocimiento no es del dominio absoluto de una persona o grupo de individuos, sino que se parte desde el reconocimiento del otro y de sus saberes. Levy define la inteligencia colectiva como una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias. Vemos entonces que para la inteligencia colectiva todos son protagonistas del proceso y de la dirección que toma el mismo, a través de la negociación y revelación continua de eso que están viviendo y creando, mediante el trabajo en conjunto. Es decir, es un proceso de transformación, una metamorfosis de aprendizaje permanente. En otras palabras, el trabajo en conjunto es el punto de unión, no solo la idea, sino también las personas, es decir, la construcción colectiva.
Una sociedad formada bajo la dinámica de la colaboración y la cooperación empodera a los participantes como seres sociales, siendo protagonistas en la producción de nuevas ideas, en el reconocimiento de distintos saberes y la promoción de esta inteligencia colectiva. Para que el aprendizaje colaborativo funcione de forma adecuada, será necesario incorporar explícitamente en cada actividad formativa 5 elementos esenciales. Entre ellos podemos mencionar la noción de interdependencia bajo un enfoque positivo, la conciencia de la responsabilidad individual y grupal, la interacción estimuladora entre los miembros, la evaluación grupal y la enseñanza de prácticas interpersonales y grupales imprescindibles. Ahora bien, desde el rol del docente, ¿qué herramientas de tecnologías de información y comunicación promueven la colaboración? Dentro de las herramientas más utilizadas para el desarrollo de actividades con finalidades colaborativas, podemos mencionar foros de discusión, blog, wiki, grupos virtuales, correo electrónico, listas de distribución, herramientas colaborativas para la producción de organizadores gráficos y producción de documentos, así como las redes sociales. Esta última es una herramienta muy valiosa para los docentes cuando queremos promover este tipo de aprendizaje colaborativo y cooperativo, porque además nos dan un extra, un plus, como quien diría, porque los estudiantes o los participantes no sienten que están realizando actividades, más bien sienten que están en su parte de ocio o de entretenimiento, por lo que muchas veces las redes sociales, a pesar de tener cierto estigma dentro del aula de clases y fuera de ella, podemos encontrar que puede ser una herramienta o medio sumamente valioso para la labor docente. El rol del docente para la gestión del aprendizaje colaborativo y cooperativo. El papel de docente en este tipo de aprendizaje implica diversas funciones y tareas. RUE propone algunas. Entre ellas podemos encontrar 1. Garantizar que cada componente conozca los objetivos del pequeño grupo. 2. Verificar que se realicen los intercambios necesarios en el seno del grupo y controlar la rotación de las funciones y el hecho de que se ejecuten correctamente dentro del grupo. 3. Estimular el intercambio de explicaciones y justificaciones en la realización de una tarea, en una secuencia de trabajo, en la valoración de resultados, etc., así como animar a encontrar diversos procedimientos para realizar las actividades o tareas. 4. Asegurar la presencia del material básico para la realización del trabajo. 5. Garantizar el éxito de los componentes más débiles del grupo. 6. Proporcionarle al grupo instrumentos y criterios de valoración en relación a las tareas y productos realizados. 7. Realizar un seguimiento del tiempo en el que el grupo invierte en la realización de un trabajo o en sus distintas secuencias. 8. Responder solo a las peticiones que tengan su origen en una decisión del grupo y en tanto que en el seno de éste no se resuelvan de forma razonable. 9. Poner énfasis en el papel de la tutoría interna entre los propios participantes. 10. Estimular a los estudiantes a razonar las decisiones que van adoptando. Si estos deben escoger entre diferentes opciones, es necesario que se estimule la argumentación en la toma de decisiones, aportando los criterios que estimen oportuno. Para el rol del docente y el rol que desempeña, es importante, sumamente importante, que especifique los objetivos de cada actividad. Tome decisiones previas a la enseñanza respecto a los grupos, la disposición del aula, los materiales educativos y los roles de cada uno de los participantes. Explicar la tarea y la estructura de objetivo a cada uno de los estudiantes es fundamental. Poner en marcha la actividad cooperativa. Controlar la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir cuando sea necesario, así como evaluar los logros de los alumnos y también ayuda a discutir cómo se ha realizado la colaboración y cooperación dentro del grupo. El rol del docente para la gestión del aprendizaje colaborativo y cooperativo además tiene un proceso que es el proceso de interacción. El docente
particularmente, tiene que estar al tanto de todo lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no solamente está en contacto con los estudiantes, sino que previamente estudia o establece cuáles son los contenidos, determina cuál es la tecnología, las herramientas o medios a utilizar. Sin embargo, en la lámina que están viendo a continuación, pueden ver que hay una interacción que es permanente, el estudiante. El estudiante siempre está en proceso interactivo con el docente, con el contenido, con los estudiantes y con la tecnología, por lo que el mismo facilitador debe estar siempre al tanto de estos procesos interactivos, estimulando cada vez más el proceso entre ellos. Para Gunewardena, Lowe y Anderson, existen fases para el análisis de la interacción y la construcción del conocimiento. Entre ellas se indican las siguientes. Fase 1. Compartir y comparar información. Aquí se manifiesta una observación u opinión de acuerdo con uno o más participantes. Hay que corroborar ejemplos propuestos, preguntas y respuestas para clarificar detalles, definición, descripción o identificación de un problema. Fase 2. Descubrir y explorar disonancias o inconsistencias de ideas, conceptos o enunciados. Se caracteriza por la identificación de desacuerdos, preguntas y respuestas para clarificar el origen del desacuerdo, las citas bibliográficas, experiencia, propuestas para apoyar argumentos. En la fase 3, hablamos de negociar el significado y co-construcción cooperativa del conocimiento, el cual se caracteriza por la negociación o clarificación de significados, negociación de la importancia de los argumentos, identificación de áreas de acuerdos, contra desacuerdos, propuestas y nuevas negociaciones de declaraciones que encierran compromisos y co-construcción de conocimientos y o propuestas de integración de metáforas y analogías. Fase 4. Prueba y modificación de síntesis propuestas o co-construcción. Someter a prueba o modificar la síntesis co-construida, comprobar la síntesis propuesta para un esquema cognitivo existente, comprobar contra experiencias personales, comprobar datos formales y comprobar la síntesis propuesta contra testimonios contradictorios dentro de la bibliografía. Fase 5. Enunciar acuerdos y aplicar nuevos significados construidos. Acuerdos y aplicaciones que integren los diferentes acuerdos, que apliquen nuevos conocimientos y que se hagan reflexiones metacognitivas que ilustran el entendimiento y el cambio de la forma de pensamiento como resultado de la interacción. En conclusión, el rol docente en este tipo de aprendizaje está orientado fundamentalmente en la acción dinamizadora que impulsa y promueve las situaciones de aprendizaje. El aprendizaje dialógico se presenta como una alternativa para fortalecer los procesos educativos. Flecha y Ferrada lo definen como un modelo pedagógico que resulta de la interacción dialógica entre todas las personas que participan en instancias educativas o que sin participar son claves para el aprendizaje de los estudiantes. Este tipo de aprendizaje promueve las interacciones humanas, la conformación de comunidades de aprendizaje, la inclusión de agentes sociales y educativos, la consolidación de una sociedad basada en el diálogo y la igualdad. Es por tanto que el rol del estudiante desde el aprendizaje dialógico se va a ver vinculado directamente con las siguientes características. 1. Es protagonista de la creación dialógica del conocimiento. 2. Es negociador de nuevos acuerdos normativos. 3. Es colaborativo, cooperador y solidario. 4. Interactúa con los agentes sociales colaboradores de aprendizaje. 5. Reconoce la igualdad con respeto de su propia diferencia. Y 6. Manifiesta altas expectativas académicas y sociales. El aprendizaje colaborativo mediado. El aprendizaje colaborativo mediado es un término que se empieza a utilizar a partir de una publicación de Kochman en el año 1996 y es definido como el aprendizaje colaborativo que se apoya en el computador. Este tipo de aprendizaje se basa en dos aspectos fundamentales. 1. El aprendizaje de forma colaborativa significa aprender con otros grupos en grupos y 2. La tecnología o medios empleados
tienen que favorecer los procesos de interacción y de solución conjunta de los problemas. A manera de conclusión, podemos decir que las tecnologías de información y comunicación propician una postura de flexibilidad cognitiva, pues cada participante puede establecer itinerarios particulares y recogerlos según su gusto y necesidad. Sin embargo, las principales ventajas derivan en el uso de la estrategia de aprendizaje colaborativo, que a su vez derivan de un desarrollo y mejora continua de las competencias del docente para ejercer el apoyo y acompañamiento responsable y creativo para con los estudiantes, así como el desarrollo de estrategias de relación social, metacognición, metaevaluación, lo que confiere mayor autonomía y pertinencia a los estudiantes. A pesar de que hay un gran entusiasmo en adoptar procesos educativos mediados con interacción virtual, cabe señalar que al evaluar su eficiencia en términos de educación y crecimiento emocional de individuos y grupos de trabajo, es muy importante lo que puede aportar la presencialidad. En los grupos de aprendizaje no van a volverse colaborativos tan solo por estar en la red. Es importante, muy importante para el docente identificar, evaluar y aumentar los recursos emocionales y las aptitudes sociales de cada uno de los integrantes de los grupos, porque de esta forma se van modelando valores que impactan en el desarrollo humano de estos aprendices. La mejor propuesta formativa siempre estará ligada a aquella que pueda conjugar cada estrategia de forma conveniente y en su justa dimensión, sin abusar o subestimar su uso y, por supuesto, sin dejar a un lado realmente el fin educativo. Asimismo, es importante que esta interacción siempre se vincule al bienestar social y al desarrollo de cada uno de los individuos que están en el proceso y en las acciones educativas.